Hola, bienvenido o bienvenida. En esta videoclase, todos los detallazos de la tarjeta o placa de regulación automática de voltaje en las bornas terminales del alternador de un grupo electrógeno, la AVR y su gestión en el sistema de excitación, parte 1 de 2. Algunos de los fabricantes de AVR. Posibles ubicaciones de la AVR. Una de las más usuales en la caja de terminales del alternador. Otro lugar de instalación que pareciera tendencia sería al interno del cuadro de control, sobremanera cuando está muy próximo al generador. Además, según la propuesta de este fabricante, con el IVR, regulador de voltaje integrado al Control Panel PowerWizard 2.1 Plus, que monitorea el voltaje en bornas del alternador y alimenta al módulo de excitación que tiene obviamente por carga los electroimanes de la excitatriz. Y también en el caso de este alternador con alimentación del campo magnético principal a través de escobillas de carbones, un módulo de control que tiene o que inyecta un flashing inicial en el momento de la partida del arranque de este grupo electrógeno, y una vez que va asumiendo velocidad tiene un devanado también auxiliar donde se va induciendo voltaje y llega un momento en que la tarjeta tiene una salida por la realimentación del devanado auxiliar con un potencial superior al del flashing inicial y por tanto queda gobernando, gracias al devanado auxiliar, la alimentación de las escobillas y por tanto del campo magnético principal de este alternador. Fundamentalmente, según las características de la carga, se selecciona el tipo de alternador, su sistema de excitación y por tanto, en armonía tecnológica, el modelo correspondiente de AVR. Y cuando un generador opera en una instalación eléctrica con bajo factor de potencia, la sugerencia de desconectar el banco de capacitores mientras opere el grupo electrógeno, con el fin de evitar el sobrevoltaje que imponen los condensadores. Esto termina por afectar la calidad de la regulación de tensión de la AVR. Además, como se sabe, el consumo de combustible del motor diésel está referido a la demanda de energía activa real, a los kilovatios hora, y no a los kilobar que requieren las cargas tipo RL. La energía reactiva sería suministrada por el alternador gracias a la gestión de la AVR sobre el sistema de excitación. Y recordar que el sistema de excitación tiene que estar en capacidad de enfrentar la distorsión armónica que generan, que imponen ciertos tipos de carga, como los convertidores de potencia, frecuencia, velocidad y los UPS, SAI o SEDE. Carga con factor de potencia igual a 1, pero la potencia aparente que demanda una carga no lineal sería S o será S'. Caso de un generador con potencia aparente de 688 en un data center. La carga, grosso modo, es un SAI de 525 kVA de potencia aparente. El factor de potencia indicado es de 1, es decir, potencia real y aparente serían de una errática magnitud similar. Cabe destacar que los 525 kilovatios eléctricos corresponden al 95% de la capacidad de la planta eléctrica y esta potencia real
la debe proporcionar un motor diésel que está a tope. Además, el grupo electrógeno debe entregar una energía adicional debido a la distorsión armónica. Esta se termina perdiendo en forma de calor. Y atención, que la distorsión armónica no es registrada por los instrumentos de medición. Por tanto, el coseno de phi con carga no lineal nunca será igual al factor de potencia. Por otra parte, precisar si el proyecto incluyó un adecuado caudal de aire fresco de entrada y de salida de aire caliente, de lo contrario se presentaría shutdown por sobretemperatura. Cuando el campo magnético de un alternador se sobreexcita, resta en capacidad de generar la energía reactiva que requiere la carga. Cuando opera en paralelo con otras fuentes, comparte la carga reactiva, pero de estar subexcitado, solicitaría los kilobar. En ambos casos, los fabricantes recuerdan no operar con un factor de potencia inferior a 0.8. Por esta razón, a partir de un factor de potencia de 0.7, se activaría la protección ANSI 55 de bajo factor de potencia del generador. Como paliativo, se deberá aplicar un derating, una desclasificación en potencia para preservar la vida útil del hierro, de los devanados del estator y de los arrollados del campo magnético principal. Diagrama simplificado de la AVR. La función comparadora entre la supervisión de tensión en bornas terminales del alternador y la tensión de ajuste de referencia que requiere la carga. El voltaje de alimentación mínimo y máximo que requiere esta placa. Y otros inputs y configuraciones que aplican según algunos arreglos. Finalmente, su carga en corriente continua, los electroimanes, inductor estatórico de la excitatriz. En el campo inductor de la excitatriz, el diámetro de su alambre de cobre y el número de vueltas o espiras del total de los polos son los factores que imponen su importante resistencia. Bien, se inicia por la selección según la frecuencia de operación del grupo electrógeno, es decir, con asegurar una respuesta de la AVR acorde a los 50 o 60 ciclos por segundo según el uso en cada país. De hecho, una tarjeta configurada para 60 Hz en un grupo electrógeno con un motor operando a 1500 RPM restaría bloqueada, sin salida, y por tanto en el generador se activaría el shutdown por bajo nivel de tensión en terminales del alternador. A continuación se muestra cómo se configura según 3 diversos fabricantes. Pero antes cabe resaltar que también hay alternadores y sus AVR que operan en 400 Hz, tanto en alimentación como en monitoreo. Caso de los aviones, todos, y embarcaciones de la Armada. Se precisan estos dos primeros casos, uno con retiro del jumper, si esta placa fuese a operar a 60 ciclos por segundo, mientras que otros fabricantes permiten la configuración simplemente desplazando el puente. Sí, en el caso, por ejemplo, de Grameyer, de WEG, desplazando el puente. Y en este modelo de AVR a través de un conmutador selector. Por ejemplo, en posición 3, si el grupo electrógeno operase en Venezuela a 60 Hz y en paralelo con otro grupo o con la red. La función LAM
será explicada más adelante. Y ahora la alimentación de la AVR. En esta tarjeta los terminales NU para su alimentación por autoexcitación tipo shunt proveniente de las bornas del alternador. Por tanto, atención con la conexión y nivel de tensión del alternador para conectarla desde dos puntos que cuenten con un voltaje dentro del rango de operación entre un mínimo de 150 y un máximo de 240 voltios de corriente alterna. Para enfrentar la carga no lineal que impone distorsión armónica, una primera solución para alimentar la AVR con una tensión más limpia sería desde uno o dos devanados auxiliares, es decir, la autoexcitación AREP. Autoexcitación AREP con dos devanados auxiliares, según otro fabricante. En octubre de 2019, Leroy Somer, hoy día del grupo Nidec de Japón, publica una nueva tecnología de devanados auxiliares para la excitación de alternadores industriales que aplican al modelo TAL, fabricado luego de la citada fecha. El nuevo sistema AREP Plus utiliza el voltaje de salida del estator principal como voltaje 1 y un solo devanado auxiliar insertado en ranuras seleccionadas del estator principal. La combinación de estas dos corrientes de entrada se usa para alimentar la AVR, combinando así la potencia de un sistema shunt con la confiabilidad y el nivel de control de un sistema AREP. Bajo las mismas condiciones, se toma más potencia para alimentar la reguladora de voltaje, lo que mejora las capacidades de excitación. La tecnología AREP Plus puede ofrecer características de excitación y rendimiento transitorio de primera clase. Puede enfrentar picos de corriente de arranque con 35% más de potencia aparente en comparación con un sistema de excitación AREP tradicional. Una cadena de excitación más rápida con un tiempo de respuesta reducido hasta en un 30%. Un inicio más rápido de la regulación a partir de un tercio de la velocidad frecuencia en el momento de la partida. Menor caída de tensión en los terminales de la máquina. Y ahora la comparativa entre el diagrama de conexiones de un alternador de dos devanados auxiliares, es decir, con 4 conductores para alimentar la AVR, y el sistema de autoexcitación por PMG con 3 conductores. 2 máquinas eléctricas para enfrentar carga no lineal. Por tanto, hay tarjetas reguladoras que cuentan con este conmutador selector, ya que con PMG, en el mismo eje de rotación del generador, la frecuencia de alimentación de la placa ya no sería ni 50 ni 60 Hz. El valor en ciclos por segundo dependerá del número de imanes permanentes del rotor del PMG. Por ejemplo, con 1500 RPM y 50 Hz, pero con un generador de 24 imanes permanentes, la frecuencia de alimentación a la AVR sería de 300 ciclos por segundo. Finalmente, el selector en rápido sería para la operación en modo paralelo. Como ya se indicó, el generador de imanes permanentes sería la tercera máquina sobre el mismo eje de rotación. En el caso de este rotor inductor de 24 polos permanentes, para 1800 RPM 60 Hz,
la frecuencia de la tensión inducida en el devanado estatórico del PMG para alimentar la AVR sería de 360 ciclos por segundo. Y esta placa, que tolera una alimentación con frecuencia entre 50 y 400 Hz. Pero esta tarjeta se alimenta en voltios de corriente continua. Resumiendo, la placa reguladora de tensión alimentada a través de PMG de 2 arrollados auxiliares o el AREP Plus, la alimentación Chun, que no se puede permitir si la carga presenta importante distorsión armónica, y finalmente una fuente ya no de autoexcitación, sino una fuente externa como un UPS para alimentar la AVR. Y ahora precisemos el monitoreo de la tensión en bornas terminales del alternador. Cabe señalar que en este modelo de AVR los dos mismos terminales, tanto para la alimentación de la placa como para la supervisión del nivel de voltaje. Validar en manual el valor mínimo y máximo de tensión que tolera la AVR. Se muestra un caso de monitoreo de la tensión en terminales del alternador, en este caso supervisión de las 3 fases. Un modelo de placa de regulación de tensión con monitoreo o supervisión monofásica. Se muestran los 3 rangos de tensiones gestionables por esta AVR. 2 placas con diverso modo para la supervisión de la tensión en bornes del alternador. AVR con sensing monofásica y otra con modelo terminado en T, más precisa y costosa, con monitoreo de las 3 fases. Y para completar la función comparadora a partir del sensing de la tensión en bornas del alternador, el potenciómetro para el ajuste del voltaje de referencia. En primer lugar, atención con el rango de tensiones admisibles a través de las bornas 110 y 0V. El ajuste se logra a partir de una prueba en vacío con P1 hacia el mínimo, luego ajustar hasta llegar al voltaje de referencia en armonía con el nivel de tensión nominal de la acometida y o de las cargas de la instalación. Y la opción en diversos casos de quitar el puente ST4 e instalar un potenciómetro de ajuste de la tensión, en este modelo de AVR, uno de 1,5 kΩ y medio vatio. Y ahora precisemos detalles de la salida de la AVR. La carga en corriente continua son los electroimanes de la excitatriz. Cada reguladora de voltaje cubre un cierto rango de potencia de los alternadores, según los requerimientos mínimos y máximos en voltios y en amperios de corriente continua que soporta el devanado estatórico de la excitatriz. Atención con las diversas denominaciones de los 2 terminales de salida según cada fabricante. Cuando el grupo electrógeno está operando, resta prohibido manipular las 2 conexiones, ya sean las de salida de la AVR o las de entrada a los polos de la excitatriz. Muchas tarjetas reguladoras
cuentan con un diodo freewheeling para la supresión del pico de tensión que se generaría por ley de Lenz al abrir este circuito. Sugiero también observes la segunda parte y final. Un abrazo con 8 brazos.